Somebody's going by above us. What is that? Imagina por un momento que eres un científico a bordo de un buque de investigación en el Golfo de México. El año es 2007. Un vehículo operado remotamente desciende a través de capas de océano que no puedes ver, no puedes sentir, no puedes sobrevivir. 2000 metros. 3000. La temperatura del agua cae hacia el punto de congelación. La presión se acumula hasta niveles que aplastarían un cuerpo humano al instante. Y entonces a través de la oscuridad algo aparece en tu monitor. Al principio piensas que debe de ser un fallo, una mancha de píxeles, un truco de la cámara, pero entonces se mueve. 8 extremidades imposiblemente largas se extienden hacia abajo desde un cuerpo pequeño y fantasmal, cada una doblada en un ángulo agudo como los brazos de una marioneta suspendida de hilos invisibles. La criatura se queda allí inmóvil como si hubiera estado esperando durante millones de años a que alguien por fin la presenciara. Estás mirando a uno de los animales más raros de la Tierra. Estás mirando algo que no debería existir, algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida en el océano profundo. Estás mirando al calamar Big Fin, y nada en tu formación científica te ha preparado para este encuentro. Esto no es una criatura de mito. Esto no es un monstruo de la imaginación. El calamar Big Fin es real, documentado y filmado menos de 2 docenas de veces en toda la historia humana registrada. Y cuanto más aprenden los científicos sobre él, más imposible parece. Sus brazos pueden estirarse a más de 20 pies de largo. Habita a profundidades donde ningún calamar debería ser capaz de sobrevivir. Y nunca se ha capturado, examinado o estudiado de cerca un ejemplar adulto. Incluso ahora, en una era en la que los humanos han cartografiado la superficie de Marte, el calamar Big Fin sigue siendo casi totalmente desconocido. Esta es una historia sobre la criatura más alienígena de nuestro propio planeta, escondida en el entorno más hostil imaginable, esperando en la oscuridad en el fondo del mundo. Para entender de dónde vino el calamar Big Fin primero, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que existieran los humanos. Mucho antes de que los continentes adoptaran su forma actual, hasta una era en la que los antepasados de todos, los cefalópodos, apenas estaban comenzando su extraña travesía evolutiva. Calamares, pulpos, sepias y nautilos comparten un linaje común que se remonta a más de 500 millones de años, al período cámbrico, cuando los océanos rebosaban de formas de vida extrañas y experimentales. Los primeros cefalópodos poseían conchas externas muy parecidas a las del nautilo actual, pero a lo largo de millones de años muchos linajes internalizaron o abandonaron sus conchas por completo, cambiando protección por velocidad y flexibilidad. Esta fue una adaptación revolucionaria. Sin la carga de una armadura pesada, estas criaturas podían convertirse en los depredadores más ágiles del océano. Desarrollaron sistemas nerviosos complejos, una inteligencia notable y la capacidad de cambiar de color y textura en un instante. Pero mientras la mayoría de los calamares evolucionaron para cazar en aguas someras o abiertas, unos pocos linajes tomaron un camino distinto. Descendieron a la oscuridad, se adaptaron a la presión aplastante de las profundidades. Se convirtieron en fantasmas flotando por un mundo tan remoto y tan silencioso que ningún humano pondría los ojos en ellos hasta finales del siglo XX. El calamar Big Fin pertenece a la familia Magnapinidae, un nombre derivado del latín que significa gran aleta. Su pariente más cercano conocido es Juviniteuthis, otro calamar extraño de aguas profundas con brazos alargados y un plan corporal que desafía la anatomía convencional de los cefalópodos. Es probable que estas dos familias se separaran de un ancestro común hace decenas de millones de años, adaptándose cada una a su manera a la soledad aplastante de las profundidades. Los científicos comenzaron a reunir pistas sobre este grupo misterioso en la década de 1880, cuando un espécimen dañado apareció varado cerca de las Azores, un archipiélago portugués en el Atlántico Medio. La criatura estaba tan destrozada que los investigadores pudieron entender muy poco, y quedó archivada como una rareza más sin identificar de las profundidades. Durante casi un siglo el calamar Big Fin permaneció oculto. Luego, en la década de 1950, otro espécimen fue capturado en el Atlántico Sur, pero nuevamente los científicos no reconocieron su importancia. No fue hasta las décadas de 1980 y 90, cuando se recuperaron algunos ejemplares juveniles, lo que finalmente permitió a los investigadores Michael Becchione y Richard Young establecer Magnapinidae como una familia.
distinta en 1998, pero incluso entonces nadie había visto a un adulto vivo. Nadie sabía cómo se veían realmente, cómo se movían o cuán profundo podían descender. Eso cambiaría 3 años más tarde en un momento que reescribiría para siempre nuestra comprensión de la vida en las profundidades. En 2001, la estudiante de biología marina Heather Holston estaba revisando grabaciones captadas por un vehículo operado remotamente frente a la costa de Hawái. En su pantalla vio algo que le hizo quedarse sin aliento. Una criatura diferente a cualquier cosa en los libros de texto flotaba en la oscuridad a una profundidad de más de 3000 metros. Su cuerpo era pequeño, quizá de apenas un pie de largo, pero sus brazos y tentáculos se extendían hacia abajo por lo que parecía ser de 15 a 20 pies. Cada extremidad se doblaba en un ángulo antinatural, creando articulaciones tipo codo que daban al animal una apariencia de títere casi mecánica. Holston se puso en contacto de inmediato con Michael Vecchione, uno de los principales expertos en cefalópodos del mundo, en la institución Smithsonian. Cuando Vecchione vio el metraje, se dio cuenta de que el calamar misterioso en pantalla era casi con certeza la forma adulta de los juveniles que había estado estudiando durante años. La criatura ahora conocida como el calamar Big Fin finalmente se había revelado. En los años siguientes, los científicos rastrearon metraje archivado de cámaras de plataformas petrolíferas, sumergibles científicos y expediciones de investigación de todo el mundo. Encontraron más avistamientos, el más antiguo fechado en 1988, captado por el sumergible francés Nautile frente a la costa del norte de Brasil, a una profundidad asombrosa de casi 4750 metros. Cada nuevo fragmento de vídeo confirmaba lo que los investigadores ya empezaban a sospechar: el calamar Big Fin no se limitaba a un rincón del océano. Parecía vivir en todas partes, desde el Golfo de México hasta el mar de Filipinas, desde la Gran Bahía Australiana hasta las aguas frente a Ghana. Y sin embargo, pese a esta aparente distribución global, los avistamientos siguieron siendo extraordinariamente raros. Menos de 2 docenas han sido confirmados hasta el día de hoy. Para entender por qué el calamar Big Fin ha permanecido tan esquivo, debemos descender con él a un reino que existe más allá del alcance humano. El océano profundo no se parece a ningún entorno de la superficie de la Tierra. No hay luz. Ni un solo fotón del sol penetra por debajo de 1000 metros. La temperatura se mantiene apenas por encima del punto de congelación, un frío constante que nunca varía con las estaciones. Y la presión está más allá de la imaginación. A 2000 metros, el peso del agua encima presiona con más de 200 veces la presión atmosférica. A 6000 metros, en las fosas de la zona Hadal, esa presión supera las 1000 atmósferas, equivalente a tener 50 aviones jumbo apilados sobre cada metro cuadrado. Este es el mundo al que el calamar Big Fin llama hogar. Un mundo sin amanecer ni atardecer, sin estaciones, ni tormentas, sin ninguno de los ritmos que gobiernan la vida en la superficie. El tiempo se mueve de forma distinta en el abismo. Solo existe la caída interminable de materia orgánica desde arriba, la nieve marina, una ventisca a cámara lenta de plancton muerto, pellets fecales y tejido en descomposición que representa la única fuente de alimento para muchas criaturas de las profundidades. En este mundo de escasez, cada adaptación importa. Cada caloría debe capturarse y conservarse. Para la mayoría de los animales, tales condiciones serían letales al instante. Pero la evolución, con el tiempo suficiente, puede adaptar la vida a lo impensable. En la zona Hadal, las criaturas han desarrollado cuerpos gelatinosos que resisten la compresión. Sus células contienen moléculas especializadas que estabilizan proteínas bajo una presión extrema. Sus ojos, cuando los tienen, están ajustados para captar los destellos bioluminiscentes más tenues en un mundo de oscuridad total. El calamar Big Fin ha llevado estas adaptaciones al extremo. Su cuerpo es pequeño y delicado, quizá de apenas 30 centímetros de largo, pero sus brazos y tentáculos pueden extenderse a 6 metros o más, lo que lo convierte en uno de los calamares más largos conocidos por la ciencia. A diferencia de otros calamares, cuyos tentáculos se distinguen claramente de sus brazos, los apéndices del calamar Big Fin son casi idénticos cada uno, rematado con diminutas ventosas microscópicas que brillan débilmente bajo las luces de los sumergibles que pasan. Y luego están los codos. Ningún otro cefalópodo sostiene sus extremidades de esta forma, dobladas bruscamente en perpendicular al cuerpo, creando una silueta que se ha comparado con un trípode viviente, una nave espacial alienígena, o los brazos extendidos de la marioneta de un titiritero. Los científicos creen que esta postura tiene un propósito. Al dejar colgar sus apéndices pegajosos hacia abajo, como líneas de pesca,
El calamar puede interceptar diminutas partículas y organismos que derivan por la columna de agua, una estrategia de caza perfectamente adaptada a un mundo donde el alimento es escaso y la energía debe conservarse. En 2015 y 2017, investigadores que realizaban estudios en la Gran Bahía Australiana captaron nuevas imágenes extraordinarias del comportamiento del calamar Big Fin. En un vídeo, la turbulencia de los propulsores de un vehículo operado remotamente hizo que un calamar girara sin control con sus delicados brazos, extendiéndose detrás como cintas enredadas. Esto sugería que los filamentos contienen poco músculo y que dependen en cambio de la quietud del agua profunda para mantener sus posiciones precisas. Aún más sorprendente, fue un comportamiento nunca antes visto en ningún calamar. Un ejemplar parecía enrollar sus filamentos bobinándolos como el cable de un teléfono antiguo. Los científicos especularon que esto podría ser un mecanismo para retraer los brazos cuando no se usan, o quizá una respuesta defensiva ante una perturbación. Pero sin más observaciones, el propósito real sigue siendo desconocido. En marzo de 2021, durante una expedición para localizar el naufragio del USS Johnston, un destructor de la Segunda Guerra Mundial hundido en el mar de Filipinas, el sumergible DSV Limiting Factor captó metraje que dejó atónita la comunidad científica. Se filmó un calamar Big Fin juvenil a una profundidad de 6.212 metros, convirtiéndose en la observación de calamar más profunda de la historia. Esta fue la primera confirmación de que el calamar Big Fin podía habitar la zona Hadal, un reino que antes se creía fuera del alcance de cualquier especie de calamar. Las implicaciones son asombrosas. La zona Hadal comprende solo alrededor del 1% del fondo oceánico, confinada casi por completo a las fosas que se desploman donde las placas tectónicas colisionan y subducen. Es uno de los entornos más aislados y extremos del planeta. Y sin embargo, de algún modo el calamar Big Fin ha encontrado la manera de sobrevivir allí, derivando en la oscuridad eterna, esperando a que partículas de alimento caigan desde las aguas iluminadas por el sol a más de 6 kilómetros por Tarale. Encima, ¿qué más podría haber ahí abajo en lugares donde nunca hemos mirado? Considera esto: el océano profundo cubre más del 60% de la superficie de nuestro planeta. Es el hábitat más grande de la Tierra, hogar de incontables especies que nunca hemos catalogado, ecosistemas que nunca hemos cartografiado. Cada año las expediciones a las profundidades descubren nuevos organismos, desde medusas bioluminiscentes hasta peces sin ojos y comunidades microbianas que prosperan con energía química en lugar de luz solar. El calamar Big Fin no es una anomalía. Es un representante, un solo emisario de un reino de vida que apenas hemos empezado a explorar. El calamar Big Fin plantea preguntas que van mucho más allá de la biología. ¿Por qué nunca se ha capturado un ejemplar adulto? Son demasiado frágiles para sobrevivir al viaje a la superficie, rompiéndose sus cuerpos gelatinosos a medida que la presión cae, o esquivan de algún modo las redes y trampas que capturan a Themyscon. Otras criaturas de aguas profundas. ¿Por qué son tan raros? Los avistamientos, incluso cuando se despliegan cámaras en zonas donde ya se les ha observado antes, pasan la mayor parte de sus vidas en aguas aún más profundas, entrando en el rango de las cámaras solo de vez en cuando. Y quizá de la forma más inquietante, ¿cuántos hay? Los científicos no tienen una estimación fiable de la población de calamares Big Fin. El océano es tan vasto y nuestra capacidad de observarlo tan limitada que no podemos decir si estas criaturas se cuentan por miles, por millones, o si son mucho más raras de lo que imaginamos. Cada avistamiento es una aguja en un pajar imposiblemente grande, un vistazo fugaz de una especie que parece decidida a permanecer oculta. En 2023, investigadores a bordo del buque de investigación Falkor del Smith Ocean Institute observaron un calamar Big Fin cerca de una chimenea hidrotermal a una profundidad de casi 2.000 metros. Las chimeneas hidrotermales se encuentran entre los entornos más extremos de la Tierra, donde agua sobrecalentada rica en minerales brota del fondo marino, sosteniendo ecosistemas que prosperan sin luz solar. La presencia de un calamar Big Fin tan cerca de una chimenea sugiere que estos animales podrían ser incluso más versátiles de lo que se pensaba, capaces de aprovechar una amplia gama de hábitats de aguas profundas. Pero por cada respuesta surgen nuevos misterios. Aún no sabemos qué come el calamar Big Fin, aunque los científicos sospechan que se alimenta de pequeños crustáceos, zooplancton y partículas orgánicas que derivan por la columna de agua. No sabemos cómo se reproduce, cuánto vive, o si los individuos llegan a encontrarse entre sí en la inmensa vaciedad del abismo.
Ni siquiera sabemos con certeza cuántas especies de calamar Big Fin existen. Se han descrito formalmente 3, pero la variación observada en los vídeos sugiere que puede haber más, cada una adaptada a profundidades u cuencas oceánicas ligeramente diferentes. El calamar Big Fin nos obliga a enfrentar una verdad humilde: sabemos menos sobre nuestro propio planeta de lo que a veces nos gusta admitir. Más personas han caminado sobre la Luna que las que han descendido a la zona Hadal. Nuestros mapas del fondo marino profundo son menos detallados que nuestros mapas de la superficie marciana. Y en esta naturaleza salvaje, inexplorada, criaturas como el calamar Big Fin flotan a través de siglos de silencio, nunca vistas, nunca estudiadas, viviendo y muriendo en un mundo al que no podemos llegar. Hay algo casi mitológico en el calamar Big Fin, algo que resuena con antiguas historias de monstruos marinos y demonios abisales. Y sin embargo, a diferencia del kraken o el leviatán, el calamar Big Fin no es una criatura de la imaginación. Existe. Se mueve por la oscuridad en este mismo momento mientras lees estas palabras en océanos de todo el mundo. Ha estado aquí durante millones de años, evolucionando en aislamiento, perfeccionando su forma extraña y hermosa. Científicos como Michael Becchione han dedicado sus carreras a entender estos animales, utilizando cada fragmento de metraje, cada espécimen dañado, cada avance tecnológico para reconstruir el rompecabezas. Becchione, a quien se ha llamado el principal experto mundial en el calamar Big Fin, describe la sensación de recibir un nuevo avistamiento como emocionante y humilde a la vez. Cada observación suma a nuestro conocimiento, pero también nos recuerda cuánto permanece desconocido. Cuando los vehículos operados remotamente detectan un calamar Big Fin, la noticia se propaga rápidamente por la comunidad científica. En la NOAA lo llaman el teléfono del calamar, una forma abreviada de pongan a Becchione en la línea. En un mundo en el que se describen nuevas especies de insectos o bacterias, cada semana un avistamiento confirmado de calamar Big Fin todavía ocupa titulares. Y sin embargo, el calamar Big Fin no nos pide nada. No necesita nuestra atención, nuestro asombro ni nuestra protección. Ha sobrevivido a eras glaciales, extinciones masivas, el auge y la caída de ecosistemas enteros. Ha perdurado más que criaturas mucho más grandes y poderosas, flotando a través de épocas de tiempo geológico mientras los continentes se desplazaban y los océanos subían y bajaban. Si la humanidad desapareciera mañana, el calamar Big Fin continuaría su viaje silencioso por el abismo inmutable, imperturbable, eterno. Quizá eso sea lo más inquietante de esta criatura. Nos recuerda que el océano no nos pertenece. Es más antiguo que nosotros, más profundo de lo que podemos comprender, y está lleno de formas de vida que apenas hemos comenzado a entender. El calamar Big Fin no es el último misterio de las profundidades. Es simplemente el que hemos tenido la suerte de vislumbrar, un solo hilo en un tapiz infinito de maravillas desconocidas. Si alguna vez has estado al borde del océano y has sentido por un momento que algo antiguo e indiferente te estaba mirando de vuelta, entonces ya entiendes lo que representa el calamar Big Fin. Es el embajador del abismo, el fantasma de las profundidades, un recordatorio viviente de que algunos secretos no están destinados a resolverse, sino solo a presenciarse. En algún lugar ahora mismo, en la oscuridad aplastante de una fosa más profunda que cualquier montaña, es alta un calamar Big Fin, permanece suspendido e inmóvil en el agua, con sus brazos imposibles extendidos como hilos de pensamiento, esperando. No sabe que existen cámaras, que los científicos estudian el metraje de los suyos, que los humanos debaten el significado de su postura extraña y su dieta desconocida. Solo conoce el silencio, el frío, la presión y la caída paciente de partículas orgánicas que descienden desde un mundo de luz que nunca verá. Y cuando nuestras cámaras se apaguen y nuestros barcos regresen a casa, cuando los sumergibles sean izados de vuelta a bordo y los científicos vuelvan a sus laboratorios, el calamar Big Fin permanecerá. Estaba aquí antes de que viniéramos a buscarlo. Estará aquí después de que dejemos de hacerlo. El océano guarda bien sus secretos, pero a veces, si somos pacientes y miramos con suficiente atención, nos concede un solo vistazo fugaz de lo imposible. Ese es el regalo del calamar Big Fin. No una respuesta, sino una pregunta. No una solución, sino una invitación. No un descubrimiento, sino un recordatorio de que los mayores misterios siguen esperando justo más allá del borde de la luz, en las aguas más profundas de un mundo que apenas conocemos. Y quizá eso sea exactamente como debería ser, porque al final el calamar Big Fin nos enseña algo que ningún libro de texto podría. Nos enseña humildad,
Nos enseña que la inteligencia y la curiosidad, por poderosas que sean, nunca conquistarán todos los misterios. Nos enseña que algunas criaturas viven toda su vida sin ninguna conciencia de nosotros y que nuestra existencia no es más significativa para ellas que la caída de una sola partícula a través de 6 kilómetros de agua negra. La próxima vez que estés al borde del mar, recuerda lo que espera debajo. Recuerda al calamar Big Fin flotando en la oscuridad con sus brazos extendidos hacia nada y hacia todo, paciente como la cera, silencioso como las estrellas. Y sabe que por toda nuestra ciencia, toda nuestra tecnología, toda nuestra ambición por entender y categorizar el mundo, todavía hay lugares donde el asombro tiene la última palabra.